Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a hablar del crimen de los rugbyers al joven Fernando Báez Sosa. Bien, en primer lugar quiero recordarles que pueden ver y obtener los libros que he publicado, que están aquí, y abajo dejo el enlace. Bueno, muchas cosas se pueden decir acerca del famoso y terrible crimen a Fernando Báez Sosa. Una de las cosas que me motiva a hacer este video es pensar en cómo, en el funcionamiento y en la idoneidad de la cárcel en la sociedad. La cárcel no cumple la función correctiva que se espera de ella, ¿sí? Por lo tanto, la cárcel se convierte en la universidad de los delincuentes y los criminales. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación? Es un problema que la sociedad debe resolver. No es posible que uno no la cuestione y no la ponga en entredicho. Si estos rugbyers o algunos de ellos son condenados a cadena perpetua o a prisión perpetua, esto realmente es un castigo merecido. Porque si partimos de la premisa de que la cárcel no cumple con la función de corregir las costumbres, los hábitos, las acciones de los seres humanos, entonces tiene poco sentido. Entonces, que este video también sirva para hacer una reflexión y un replanteo de esa institución penitenciaria. Bueno, primero quisiera empezar comentando un libro muy interesante que se llama Vigilar y Castigar, cuyo título en francés es Surveiller et punir, publicado en 1975 por el famoso intelectual Michel Foucault. En él comienza el libro comentando cómo en el año 1757 un criminal llamado Damiens es condenado al suplicio y al tormento, que dicho sea entre otras cosas, antiguamente o hace un par de siglos, cuando uno cometía un delito, la pena no era el encierro, no era la cárcel, sino los tormentos, torturas y suplicios. ¿Sí? Ese era el castigo, esa era la pena. Luego, con el correr de los siglos, se fue modificando eso y se inventó como institución estatal de castigo la prisión, la privación de la libertad. Bueno, eso lo dice Michel Foucault. Volviendo al caso de los rugbyers, muchos presumen que algunos de los famosos rugbyers van a ser condenados a cadena perpetua. Pero como yo le decía inicialmente, ¿tiene sentido que alguien vaya a la cárcel? ¿Tiene sentido que exista la cárcel si al final de cuentas el 90% de los delincuentes y criminales que salen de la cárcel salen igual o peor? Como le decía hace un rato, la cárcel se convirtió en la universidad y el posgrado de los delincuentes. Y entonces es muy importante replantearse eso. Segundo, si estos criminales, estos rugbyers criminales, son condenados o están condenados a prisión perpetua, eso quiere decir que nosotros como ciudadanos vamos a tener que mantenerlos también perpetuamente o de por vida, pagándoles la luz, el gas, la electricidad, la televisión, la ropa, la comida, etc. Es decir, la cárcel y la vida de los presos las pagamos nosotros con nuestros impuestos. Entonces es importante preguntarse si uno está dispuesto a hacer eso, ya que los resultados de las personas que salen de la cárcel tienen un índice muy bajo de reinserción. Eso por un lado. Segundo, en Argentina existe y en otros países existe la prisión domiciliaria. Para mí eso es uno de los grandes errores y una de las grandes injusticias del sistema penal argentino, porque contempla eso que se llama la prisión domiciliaria, que noten lo siguiente: la prisión domiciliaria siempre es para los grupos acomodados, los sacerdotes que son
condenados por pedofilia casi siempre le otorgan prisión domiciliaria, los mismos a los represores, a los políticos, a los hijos de famosos, pero nunca van a ver un pobre que le otorguen prisión domiciliaria. Entonces eso habría que sacar porque es un mecanismo que utilizan los ricos o las clases acomodadas para no ir a la cárcel. Entonces desde ahí ya hay un vicio en el sistema penal y en estos artilugios legales para que las personas de ciertas clases sociales nunca vayan a la cárcel, en cambio los pobres sí. Dicho entre paréntesis, habría que averiguar muy bien a los médicos que hacen los estudios para que le otorguen después la prisión domiciliaria a tal o cual individuo. Y es muy probable que estos rugbyers obtengan el beneficio de la prisión domiciliaria porque en algún momento o casualidad van a tener algún tipo de enfermedad, trastorno, etcétera, etcétera. Bueno, ahora voy a la parte más polémica. Si la cárcel no cumple con la función que debería cumplir, dicho directamente, si la cárcel no sirve, socialmente no sirve, no corrige a nadie, entonces ¿qué se puede hacer? Lo que yo propongo son dos cosas. Creo yo que en crímenes graves y en criminales terribles y peligrosos y reincidentes, lo que debería hacer el Estado como política punitiva es extraerle algunos órganos y otorgárselo a las personas que están en lista de espera en el INCUCAI. Es decir, como castigo no darle prisión perpetua ni 25 años, sino directamente sacarle un riñón, una córnea y entregárselo a las personas que están en lista de espera. De esa manera me parece que sería justo. Y no mandarlos a prisión, sino que vuelvan a su casa, pero ya sin esos órganos. Y que esa sea su condena. Bueno, y que después también podría agregarse, y eso habría que pensarlo, porque estas personas van a quedar discapacitadas, si se les puede y si se les debe otorgar alguna pensión por discapacidad. Creo yo que no se debería, ¿no? En todo caso, ya como ellos en su momento cometieron crímenes graves, que después busquen la manera de sobrevivir. La otra opción que se me ocurre, también muy polémica, digo entre paréntesis que yo no estoy a favor de la pena de muerte, ¿no? La pena de muerte a veces me parece que no es proporcional con la dimensión de los crímenes que cometen algunos. Dicho directamente, creo que la pena de muerte es poco en algunos casos. Creo yo que el castigo debería ser más severo. Bueno, la otra posibilidad que se me ocurre es que a estos criminales que cometen delitos muy graves y son reincidentes y son despiadados a la hora de cometer sus crímenes y lo hacen con total conciencia, una de las cosas que se me ocurre es que se le deberían sacar los ojos y cortarle todos los dedos, como se hacía en la antigüedad. Obviamente en el siglo XXI parece una locura lo que estoy diciendo, pero considerando que la cárcel no sirve para nada, que no corrige a nadie, que incluso le otorga mayores pericias delictivas y que uno tiene que pagar con sus impuestos la manutención de todos estos delincuentes, creo yo que una manera de evitar todo eso es, como se hacía en la antigüedad, sacarle los ojos, cortarle todos los dedos y que vayan a su casa. Y nada de prisión perpetua, ni 25 años, ni nada. Eso sería su castigo para ellos. Y bueno, y también sería una manera en que socialmente la gente los identifique, que los que están así son porque han cometido crímenes muy graves. El problema con esto que yo acabo de decir es que a veces la justicia se equivoca y condena a gente inocente. Y si condena a gente inocente y le cortan los dedos, le sacan los órganos, es irreversible y sería un daño muy grande. Reconozco ese problema y esa limitación. Sí, así que por último lo que quisiera decir, y volviendo al tema de los rugbyers, la prisión perpetua no me parece una buena idea, me parece desproporcionada a la violencia que ellos cometieron, y aprovecho para decir que habría que revisar esta herramienta injusta que se llama la prisión domiciliaria, porque siempre beneficia a los mismos, a las clases altas. Como yo decía hace un rato, nunca van a ver un pobre que le den
prisión domiciliaria. Bueno, eso es todo. Espero que les haya interesado el video y, como suelen decir en el ámbito legal, que se haga justicia, ¿no? Nos vemos en la próxima.